Hola, en este vídeo vamos a ver cómo funcionan las herramientas arco de 2 puntos y arco de 3 puntos. Ambas herramientas funcionan de manera muy similar y las dos crean un arco, pero la forma de crear el arco es diferente en cada herramienta. Para todos los demás, el asunto de las inferencias, el asunto de las acotaciones y de establecer el número de segmentos que queremos en la curva que se cree, todo va a funcionar igual. La única diferencia es cómo se crean esas curvas dependiendo de cada una de las herramientas. En el caso del arco de 2 puntos, definiremos un primer punto y luego definiremos un segundo punto. Y la curva va a empezar en el primer punto y va a acabar en el segundo punto y tendrá la curvatura que nosotros definamos. Ya he definido el segundo punto y con el tercer clic defino la altura. La otra herramienta nos permite hacer lo mismo, pero de otra manera. Definimos un primer punto, definimos un segundo punto y la curva no va a terminar en el segundo punto, sino que va a pasar por ella y va a terminar en el tercer punto cuando hagamos el tercer clic. Hago el segundo clic y ahora yo simplemente defino pues dónde quiero poner el tercer clic. La curva estáis viendo que empezó en el primer clic, pasa por el segundo clic y termina donde yo haga el tercer clic. Esta sería la diferencia principal de las dos herramientas. En cada caso utilizaremos las que sea más adecuada. Vamos a ver ahora todas las opciones de acotación que tenemos y después veremos el sistema de inferencias. Todo lo que digamos para una herramienta, la que vamos a utilizar para estos ejemplos es la herramienta de arco de 2 puntos, sirve para la herramienta arco de 3 puntos. Voy a borrar con control Z las dos curvas y voy a seleccionar arco de 2 puntos. Y antes de empezar a poner el primer punto, yo ya puedo seleccionar el número de lados que quiero que tenga la curva que voy a dibujar. Esto, insisto, que sirve exactamente igual todo lo que vamos a decir ahora para la herramienta arco de 3 puntos. Yo puedo introducir el número que quiera, por ejemplo, quiero que hayan 15 lados, y le doy a Enter. 1 y 5 y Enter. O si quiero que haya 8 lados, tecleo un 8 y le doy a Enter. Y puedo ir cambiando el número de lados. Esto podría hacerlo así antes de hacer el primer clic. Una vez que haga el primer clic, ya no podré cambiar el número de lados de esta manera. Otra forma que tengo de cambiar el número de lados es con control más, tecla control y tecla más y control menos. Así podré sumar y restar lados. Esto lo puedo hacer en cualquier momento, antes del primer clic, después del primer clic, después del segundo clic y después del tercer clic. En este caso yo ya haría un clic, haría otro clic en cualquier lado, pero si no quiero hacerlo a buena vista, puedo hacerlo de manera acotada. Por ejemplo, si yo quiero que la longitud sea 80, o por ejemplo voy a poner 120 para que sea un poquito más grande, pongo un 1, un 2, un 0 y le doy a Enter. Y ya tengo el segundo punto acotado. Y ahora tendré que definir la altura. La altura la puedo definir con el ratón a buena vista o puedo hacerlo con el teclado de manera acotada. Aquí también podré utilizar control más y control menos para añadir lados. Y si quiero definir la altura de manera acotada, por ejemplo, quiero que la altura sea 80, introduzco un 8, un 0, le doy a Enter y ya tengo mi curva definida, que pasa por el primer punto, por el segundo punto y tiene la curvatura que yo le he dicho. He podido modificar el número de lados que quiera y he podido acotar tanto la distancia entre el primer y segundo punto como la curvatura de la curva. Todo esto lo podré hacer también en la otra herramienta de la misma manera. Vamos a ver ahora cómo utilizar los sistemas de inferencia de esta herramienta. Es interesante que siempre que empecemos a utilizar una herramienta, sobre todo las primeras veces, acudamos al instructor y consultemos los métodos abreviados que nos va a explicar un poco cómo funcionan las inferencias que se pueden utilizar con esta herramienta. Como siempre, podremos trabajar directamente encima de los elementos que ya existen, utilizando como inferencia dichos elementos. Aquí estamos utilizando como inferencia los elementos que ya existen. Podemos utilizar también como inferencia pues paralelas a los ejes. Por ejemplo, si yo hago clic en cualquier punto y pulso la tecla derecha, se me bloquea el movimiento paralelo al eje rojo. Si pulso la tecla izquierda, se me bloquea el movimiento. Y si pulso la tecla arriba, se me bloquea el movimiento de manera paralela al eje azul. En cualquier caso, para desbloquear cualquiera de estos bloqueos, simplemente tengo que hacer uso de la misma tecla. Si he utilizado la tecla arriba para bloquear, la vuelvo a utilizar y se desbloquea. Recordemos que el sistema de inferencia funciona siempre en cualquiera de los clics que estemos utilizando en una herramienta. Por ejemplo, voy a darle a escape para empezar de nuevo. Yo puedo utilizar las inferencias para el primer clic, como por ejemplo ahora. Puedo utilizar las inferencias para el segundo clic, como por ejemplo ahora. Y puedo utilizar más inferencias para el tercer clic. Es decir, las inferencias no se utilizan al final del uso de una herramienta, en el último clic, sino que podemos utilizarlo a lo largo de todo el proceso de utilizar una herramienta para crear o editar un elemento, ¿vale? Esta sería la forma. Una inferencia especial que vamos a ver que funciona en estas herramientas de arco es la inferencia con la tecla cursor abajo. Si recordáis,
esa inferencia nos permitía movernos de manera paralela a un plano, pero aquí va a funcionar de manera diferente. Si yo tengo la herramienta y, por ejemplo, bueno, con la mayúscula pulsada, voy a crear el primer punto aquí, el segundo punto lo voy a generar paralelo a esta línea, ¿vale? O paralelo al eje rojo, y voy a intentar que tenga el mismo tamaño que esta línea. Me voy a venir aquí, ¿vale? Y aquí vamos a ver eso que hemos explicado del cursor abajo. En este caso, si me voy al plano y utilizo el cursor abajo, me dice que la restricción no es apropiada en este momento. Esto ocurre porque el elemento que estoy creando al crear este tercer punto, evidentemente, es imposible que me quede paralelo a esa cara, ¿vale? Por eso hay inferencias que funcionan con unas herramientas y con otras no funcionan de manera diferente. Pero esta inferencia, este bloque de inferencia con la tecla cursor abajo, sí me va a funcionar si me voy a una arista. Me voy a una arista. Si pulso la tecla cursor abajo, se me activa un bloqueo en esta inferencia de manera paralela a esta arista. Entonces ahora me estoy moviendo de manera paralela a esta arista. Y si vuelvo a pulsar la tecla abajo, no se me desbloquea, sino que el bloqueo pasa a ser perpendicular a la arista. ¿Vale? Entonces ahora trabajo de manera perpendicular a la arista. Si le doy, bueno, evidentemente puedo seguir utilizando cualquier referencia mientras que estoy bloqueado en esta inferencia, ¿vale? Entonces las inferencias llegan a tener un sistema doble, ¿vale? El que estoy bloqueando, y una vez que estoy bloqueado, donde yo toque, también puedo utilizarlo como referencia, esas inferencias, ¿vale? Como siempre os digo, hay que acostumbrarse a utilizar este mecanismo y siempre os insisto que es más complicado explicarlo que después utilizarlo, que es muy intuitivo. Si le doy otra vez al cursor abajo, se desbloquearía este bloqueo sobre la inferencia. Y ya podríamos trabajar de manera libre. Bueno, pues esta es la forma de trabajar con estas dos herramientas, arco de 2 puntos y arco de 3 puntos. Todo lo que se refiere a la herramienta funciona exactamente igual, menos la forma de crear la curva. En el arco de 2 puntos generamos 2 puntos y una curvatura, y la curva pasa por el primer punto y por el segundo. En el arco de 3 puntos generamos el primer punto, el segundo punto, y la curva va a pasar por ese primer punto y ese segundo punto y terminará en el tercer punto. En cualquiera de las dos herramientas podemos utilizar acotaciones a la hora de crear los puntos, y también podemos cambiar el número de lados que va a tener la curva que aparece en cualquier momento. Y también hemos visto cómo utilizar estas herramientas, hemos visto cómo utilizar el arco de 2 puntos respecto a las inferencias, pero todo es extrapolable al arco de 3 puntos. Y hemos visto en particular pues la inferencia que se consigue utilizando la tecla cursor abajo de manera paralela a una arista o de manera perpendicular a una arista, que esta inferencia, como os digo, no funciona en todas las herramientas, funciona particularmente en esta. Entonces, insisto en la idea de siempre, así que insisto como siempre en que el sistema de inferencias, o sea, cómo utilizar el sistema de bloqueo sobre las inferencias, puede variar de una herramienta a otra. Hay cosas que son muy generales, pero alguna, particularmente como en este caso, puede variar. Como siempre os digo, al utilizar una herramienta es interesante que nos vayamos al instructor y estudiemos un poco los métodos abreviados. Bueno, pues nada más. Un saludo.